tardes. Mi grupo está conformado por Karen Herrera, Wendy Luna y mi persona, María Fernanda. En la siguiente exposición les vamos a hablar un poco sobre la vida, sobre las obras y sobre los aportes, pues sobre los grandes aportes que este autor, como lo fue Leonard Bunker, que fue un gran lingüista, fue un gran filósofo. Este autor nació el 1 de abril de 1887 en una familia de hoteleros en Chicago, Estados Unidos. Su nacionalidad es de Chicago. ¿Qué más podemos decir de este autor? Que fue un gran lingüista, ya que fue el que se encargó de estudiar la lingüística general en todos sus ámbitos, con los fonemas. También trabajó mucho los léxicos, el lenguaje, como lo fueron las lenguas germánicas, como lo fueron las lenguas alemanas, las holandesas. Entonces, pues él estudió muchas lenguas y también trabajó como profesor, pues se dio a conocer como profesor de la Universidad de Yale. Terminó y empezó a trabajar en la misma universidad en el año 1940. Él fallece en 1949. ¿Qué más podemos decir de este gran autor? Aparte de que nos dejó muchos legados en la lingüística generativa, donde aunque en estos momentos no se practica de tal manera lo que él enfocaba en lo que él quería expresar, porque él decía que él se basó en el estímulo-respuesta, algo que en estos momentos pues no se está dando, pero eso lo explicarán mis compañeras en un momento. Podemos recalcar también de él que estudió, fue un gran filósofo. ¿Qué más se podría decir de él? Después de su muerte salieron varias obras, salieron varios postulados. Entonces, pues sí sirvió de mucho que él estudiara todo esto de la lingüística general. Aquí les dejo a mi compañera, les explicará un poco más sobre lo que abarcó el estructuralismo de Leonard Bunker en la lingüística general. Bueno, continuando con mi compañera, a partir de además de Whitney, Jefferson y otros grandes lingüistas, también pues mostró un gran interés a la parte científica y también tuvo un gran interés también en las mismas opiniones concretas, tanto en las investigaciones teóricas como en la aplicación de la práctica. Para 1923 este hombre escribe un manual alemán para los principiantes. En 1940 él escribe un pequeño manual para las escuelas primarias de Chicago, el cual en el apogeo de su carrera pues escribió este manual. Este manual suscitó la hostilidad general de las autoridades pedagógicas constituidas. Este manual trató pues, de un método totalmente revolucionario, el cual decía en el libro que estaba escrito que reconocía los sonidos por separado de las grafías. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicarlo con un breve ejemplo. Tenemos la palabra casa. Nosotros la vamos a pronunciar. Se suena con la K, pero se escribe con la C al momento de escribirla. Entonces, al igual que la B de burro y la B pues pequeña, suenan igual, pero son totalmente distintas. Este pues manual se trata pues de una toma de conciencia a las oposiciones fonológicas y se trata también
de un intento original de mejorar racionalmente la rapidez y la adquisición de la ortografía inglesa. Este libro no se vino a publicar hasta 1961, que sufrió algunos cambios con ayudantes hasta publicarlo. Siguiendo con esto, Bonfield también pues, publicó unos estudios acerca de las lenguas mayalo-polinesias. Estas lenguas son un subgrupo de lenguas de la familia austronesia que está expandida por el sur de Asia, por el sureste de Asia, el Pacífico, entre otras. Esta lengua se trata de la reduplicación de una palabra para expresarla en plural y tiene una fonología simple. También publicó un raro estudio sobre una reconstrucción de una protolengua. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la protolengua es una reconstrucción de lenguas orígenes, y también publicó unos artículos pues en su apogeo de su carrera, como fueron pues el estudio de otras lenguas como el algonquino, el fon, el cree, el menomini, entre otras. Podemos decir que este hombre también pues aportó mucho a lo que son los estudios de la lengua y de las comunidades, se puede decir así. Siguiendo con esto, un gran lingüista, Wong, escribió en un libro pues, de su autoría donde afirmaba que Bonfield era un hombre antimentalista. ¿Qué quiere decir esto? Un hombre antimentalista es aquel que está cerrado de la mente, que no pues, busca pues, otros horizontes. Él decía que si tú vas a estudiar una carrera, tiene que ser esa carrera, no te tienes que enfocar en otras ciencias, sino en tu ciencia. Entonces, por esta parte, ahí Wong afirma esto de tal manera que es entendible. Bueno, en este sentido se dice que Bloomfield era antimentalista. ¿Qué quiere decir que era antimentalista? Él decía, bueno, para él la consideraba como una higiene a la ciencia, es decir, que una ciencia no se mezcla con otra. La lingüística solo se puede encargar de las señales lingüísticas, no puede encargarse de otras porque se volvería, una ciencia con otra se volvería algo ambigua. Entonces él la consideraba como una higiene que era necesaria para su época, en la que solo se estudiaban opiniones, pocas cosas, postulados, no eran cosas concretas. Y también es útil en nuestra época porque también hay mucha mezcla y no se tiene un estudio claro de las cosas. Claro está, usted decía, bueno, no es que no le van a aportar nada, sí le aportan mucho, pero si estas otras ciencias le van a aportar algo a la lingüística, que sea algo complejo, algo verdadero, algo concreto, no una hipótesis o un postulado que lo que vas a hacer es confundir más a esta rama. Eso en cuanto al antimentalismo. En cuanto a la fonética, Bloomfield decía que la unidad más pequeña, la más mínima, el morfema, como él lo llamaba, no estaba constituido por el sentido, sino por la forma. Quería hacer creer que era por la forma, mientras que no se da por la forma, está constituida por el sentido. Lo que llevaba a los seguidores de Bloomfield a estudiar una oración en esa misma oración y quedaban ahí cerrados, o sea, daban vueltas y vueltas en una misma oración, entonces quedaban muy cerrados, como en un callejón sin salida. Lo que más tarde la crítica chomskiana estudió más ampliamente. En cuanto a la sintaxis, Bloomfield utilizó la modulación, el hecho de cómo una palabra, cómo una oración ya completa, empieza a cambiar su sentido, la manera en cómo se expresa. Una oración puede variar dependiendo el signo que la precede, puede ser interrogación, admiración. Entonces van cambiando las palabras porque, bueno, un signo cambia toda la oración. Puede que sea una orden, una pregunta y así. Entonces, eso en cuanto a la sintaxis. Bloomfield también se enfocó mucho en la manera de cómo el niño aprende a hablar, cómo toma la forma, oye la forma y de ahí va a tomar el significado.
Blumfeld abarcaba muchas teorías. Blumfeld abarcaba muchos temas modernos de nuestra época. Él decía que para definir una significación era necesario tener todas las formas universales de un hablante para tener una definición de una significación. Es decir, que no se puede, que la significación siempre va a ser inaccesible. Nunca la vamos a tener compleja porque no tenemos todas las formas universales del hablante. Entonces, él, al afirmar esto, él acerca de cómo este tema de la actualidad, él lo llevaba también a las aulas de clase. Él decía, bueno, ¿cómo se está trabajando en el aula de clase? ¿Cómo están trabajando la lengua? Si la están, debían la ortografía, la lectura, la oralidad. Incluso él decía que era necesario una lengua auxiliar de la que ya se tenía. Cómo en el aula de la clase se presentaba el estímulo, respuesta del que ya habíamos hablado al comienzo, cómo esto se desarrollaba en el aula. A eso quería llegar Blumfeld. En realidad eso era lo que buscaba. Eso era lo que buscaba él, como que, bueno, no mezclen otra ciencia para que el estudiante pueda obtener una información concreta de lo que se quiere aprender en general. Bueno, ya para finalizar, cabe destacar que Blumfeld fue el mayor lingüista que marcó la historia a mitades del siglo XX. Aunque Sapir, Saussure y otros tuvieron mucho más tiempo y mucho más discípulos para expandir sus teorías. Aunque cabe mencionar que Blumfeld le debe muchas teorías, aunque las cayó, le debe muchas teorías también a Saussure. Entonces, Blumfeld, aunque fue muy cerrado, muy antimentalista, marcó definitivamente la mitad del siglo XX en la historia de la lingüística. Gracias.